Buenas noches, queridos oyentes de Granada Literaria. Encantada de estar una noche más entre ustedes. El 24 de enero de 2022, El Independiente de Granada publica un artículo interesantísimo, a mi parecer, que pocas personas supongo deben conocer. Por eso, al encontrarme con él, he querido traerlo hasta ustedes como preludio de lo que hoy vengo a contarles. El artículo se titula El día que se derrumbó la Alhambra. Sugerente título, ¿verdad? Bien, pues todo nos viene de la mano de Gabriel Pozo Felguera, que rescata un episodio poco conocido sobre la Alhambra, el día en que sufrió un hundimiento tras la explosión 3 siglos antes que la dejó dañada. Esta es la historia de los desastres que ha padecido el monumento nazarí y de sus reconstrucciones. En 1831 se desplomaron unos 40 metros de muralla con las casas que había encima y dejó colgadas las torres de las damas y el peinador de la reina. Cito textualmente lo que allí he encontrado. La Alhambra debe tener bendición divina y una suerte providencial. No se explica de otra manera que siga en pie y casi entera tras 6 siglos de continuos desastres naturales y agresiones humanas. Quizás su fortuna radique precisamente en la pobreza de los materiales con la que está construida: tierra, cal y agua. Si fuesen sillares, es probable que estuviera en el suelo desde hace muchos años o convertida en cantera. Cientos de terremotos la han cuarteado, el agua la ha ido desmoronando, los incendios se han llevado parte de ella, el hombre la ha dinamitado y saqueado, pero ahí sigue. A pesar de que en 1831 empezó a hundirse peligrosamente por el Partal. La ciudadela ya estaba resentida por la explosión del polvorín del Darro de 1590. No fue hasta finales del siglo XIX cuando sus arquitectos empezaron a recalzar los cimientos de la cara norte, la que apuntaba a su desplome. Los marqueses de Mondéjar eran una familia noble española. Tenían una estrecha relación con la Alhambra de Granada. Desde la conquista del reino, en 1492, los cargos de capitán general del reino y alcaide de la Alhambra recaían en el primer marqués de Mondéjar y sus sucesores. Íñigo López de Mendoza, quinto marqués de Mondéjar, vivió en la Alhambra de forma continuada acompañado de algunos familiares y llevó a cabo diversas iniciativas en materia de arte, arquitectura y jardines según el gusto barroco imperante en la época en Europa. Reunió una importante colección artística que formaba parte de la decoración de su palacio en la Alhambra. El título de Marqués de Mondéjar fue creado el 25 de septiembre de 1512 por el rey Fernando el Católico en favor de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo conde de Tendilla y señor de Mondéjar. Este título nobiliario tomaba su nombre de la villa y municipio de Mondéjar, que era propiedad del concesionario.
Pero retrocedamos en la historia para ver cómo se llegó hasta aquí. La ciudadela de la Alhambra empezó a perder importancia militar durante el reino de Felipe V, cuando en 1718 decidió quitar la alcaldía a la saga de los marqueses de Mondéjar, destruyó su palacio y residencia, y a partir de aquel momento se fue transformando poco a poco de real sitio con interés de fortaleza militar en un reducto presidiario y residencia de quienes no tenían otro sitio donde vivir. Lo que antes fueron jardines y estanques de la realeza pasaron a ser huertas de supervivencia. Fueron cegados los estanques de la vaguada del Partal y destinados a sembrar hortalizas. Los sistemas ancestrales de regadío dejaron de cuidarse, de manera que el agua elevada del Darro, que dio vida a la ciudadela, se iba a convertir en su principal enemiga por desidia del hombre. El 28 de enero de 1810, las tropas del cuarto cuerpo de la Armada francesa, comandadas por el general Horacio Sebastiani, llegaron a Granada. La ocupación francesa de la Alhambra convirtió al conjunto monumental en un cuartel militar, y esa ocupación supuso el origen de un periodo lamentable para su conservación. Durante la ocupación francesa, la Alhambra se convirtió en un reducto jalonado de piezas de artillería que amenazaban a la ciudad de Granada ante posibles levantamientos. Los granadinos la habíamos destrozado ya para finales del siglo XVIII, pero los franceses añadieron mucho más daño aún al convertirla en cuartel, almacenes y polvorín entre enero de 1810 y septiembre de 1812. Es sabido que la Guerra de la Independencia fue un periodo de la historia de España donde se produjo una mayor destrucción del patrimonio artístico. En Madrid, José Bonaparte requisó cientos de obras y las envió a Francia con la excusa de querer protegerlas de los estragos de la guerra. En Granada intentó destruir toda nuestra historia, sin embargo, aunque casi lo logra, no alcanzó su objetivo. El 17 de septiembre de 1812, durante su retirada forzosa, el mariscal francés Jean de Dieu-Soult ordenó volar por los aires las fortificaciones de la Alhambra de Granada para derribarla por completo. El afrancesado Antonio Farses fue el encargado de ultimar el trabajo para hacer explotar la Alhambra cuando las tropas francesas hubieran abandonado por completo la ciudad. Aquel hombre solo tenía que acabar de meter los cartuchos de pólvora en los agujeros abiertos a tal fin y acabar de encender las mechas. Afortunadamente, no logró completar su tarea y huyó antes de finiquitar su trabajo tras la columna de franceses que corrían hacia Guadix. En ese momento pasó por allí José García, un cabo del cuerpo de inválidos del ejército español, un antiguo cuerpo que integraban los soldados que habían sido mutilados en combate. José García ingresó en el cuerpo de inválidos a consecuencia de la pérdida de una mano y de una grave herida en la pierna tras la batalla de Bailén. José García, al ver el peligro que se ceñía sobre el actual monumento, obstaculizó el hilo de pólvora con su propio cuerpo y la Alhambra se salvó. No obstante, la venganza francesa causó importantes daños en 8 torres del recinto. Con el regreso del absolutismo de Fernando VII no mejoró mucho la situación. La Alhambra volvió a ser declarada recinto militar y presidio. La corona enviaba un exiguo presupuesto para reparaciones y, para empeorar las cosas, la ola de terremotos de 1821-22 cuarteó la sala de Comares y obligó a atirantar con hierro las columnas del patio de los Leones. Hubo que acometer una urgente reparación de tejados y carpintería en general. El temblor del 28 de julio de 1822 fue el más dañino, pues desquició puertas y ventanas, rajó solerías y provocó graves desprendimientos.
fue el año 1827. Al ser nombrado alcalde-gobernador el militar Francisco de Sales Serna, cuando el destino de la Alhambra cambia y parece tener un nuevo camino, con mejor suerte intentando consolidar y recuperar el esplendor que tuvo el monumento en sus buenos tiempos. Pero aunque todos los caminos nos llevan a Roma, no era de la Alhambra de lo que venía yo a hablar hoy, sino de otro espacio monumental que está enclavado bajo sus faldas, el Museo Arqueológico situado en la Carrera del Darro, y una leyenda que existe sobre él, la de la Dama de Blanco, la Aparecida. La Carrera del Darro es una calle que discurre al margen izquierdo del río Darro, desde Plaza Nueva hasta la Casa de las Chirimías, donde empieza el Paseo del Padre Manjón, o vulgarmente llamado Paseo de los Tristes, porque era allí desde donde salían los cortejos fúnebres hasta el cementerio de San José, el de Granada. Es uno de los lugares con más encanto de toda la ciudad, y me atrevería a decir del mundo, donde historia, arquitectura y naturaleza se unen para dar un espectáculo impresionante al que lo contempla. El río Darro es un afluente del Genil con apenas 16 kilómetros que transcurren totalmente por Granada y atraviesa el centro de la ciudad entre la colina del Albaicín y la de la Alhambra. Su nombre procede del término romano aurus, que significa oro, aunque después los árabes le llamaron a Darro y los cristianos Dauro, un vocablo que acabó derivando en el actual Darro. El río proporcionaba el agua a los palacios y jardines de la ciudad a través de un sistema de acueductos conocido como acequia real. Cuando alzamos la vista a la colina de la Sabica, contemplamos la Alhambra majestuosa y secreta, rodeada de vegetación. El trazado actual data del siglo XVII. Hasta entonces, el Darro fluía por el centro de la Granada medieval y contaba con numerosos puentes, entre ellos el árabe del Cadí, que conectaba el Albaicín con la Alhambra y que todavía subsiste. En la época cirí, allá por el siglo XII, el barrio de la Carrera del Darro fue uno de los preferidos por la nobleza musulmana para construir sus palacios y residencias a los pies del río. En la Carrera del Darro se encuentran dos pintorescos puentes de ladrillo y cantería, el puente de Cabrera y el puente de Espinosa, ambos de principios del siglo XVII. De los 13 puentes que pasaban por Granada, el Darro ha mantenido tan solo 4. Casi todos los puentes que cruzaban el río Darro han desaparecido ya. El polvorín y las obras del embovedado del río Darro a partir de Plaza Nueva acabaron con el resto de los puentes. La Carrera del Darro, amén de ser uno de los paseos más bonitos de Granada, es el que menos ha cambiado con el paso del tiempo. En ella se conservan numerosos e interesantes edificios de los siglos XVI y XVII, y en tu paseo puedes encontrar antiguos conventos, casas palaciegas, iglesias y edificios históricos de gran importancia. Algunos de los monumentos que puedes ver en Carrera del Darro son la iglesia de Santa Ana, los baños árabes del Bañuelo, el convento de Santa Catalina de Zafra, la iglesia de San Pedro o la casa de Castril, que es precisamente
la que hoy nos convoca al programa y que es el lugar en el que se halla enclavada en la actualidad la sede del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. Este Museo Arqueológico de Granada fue uno de los primeros fundados en España, junto a los de Barcelona y Valladolid, siguiendo las huellas del Museo Arqueológico Nacional, creado en 1867. Entre los años 1842 y 1879 no existió como tal museo, sino que fue un gabinete de antigüedades dependiente de la Comisión de Monumentos de Granada, a cargo del pintor Manuel Gómez Moreno. Los esfuerzos de la Comisión de Monumentos y del Ayuntamiento de la ciudad dieron como fruto la creación en el año 1879 del Museo Arqueológico Provincial de Granada, formando su primera colección con los fondos de la Comisión de Monumentos, con dos secciones, arqueológica y de bellas artes. Su primer director fue Francisco Góngora del Carpio, hijo del célebre arqueólogo Francisco de Góngora y Martínez. En 1917 se adquirió la Casa de Castril a los herederos del insigne arabista Leopoldo Eguilaz y Yanguas, para ubicar definitivamente el museo. Sin embargo, antes de estar enclavado en la Casa de Castril, el Museo Arqueológico de Granada no tenía una sede fija. Desde su fundación en 1879 hasta 1917, el museo compartió local con la Comisión de Monumentos o con la Academia de Nuestra Señora de las Angustias y sufrió un largo peregrinaje por distintos edificios de la ciudad, como son el Convento de Santa Cruz la Real, unos bajos del Ayuntamiento, un edificio en la calle Arandas, pero ninguno de ellos era apropiado para una función museística. En 1946, la colección de Bellas Artes pasó al Palacio de Carlos V como museo independiente. En 1984 pasó a la administración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En mayo del 2010 fue cerrado por este mismo organismo, argumentando la existencia de unas grietas en el edificio. Su reapertura se hizo efectiva el día 18 de mayo de 2018, Día Internacional de los Museos, tras 8 años de cierre. Su colección abarca actualmente hallazgos arqueológicos del Paleolítico y Neolítico efectuados en la provincia de Granada, así como piezas íberas, fenicias, romanas y árabes de notable valor. Pero conozcamos un poco más la Casa de Castril. La Casa de Castril es un palacio renacentista ubicado en la ciudad de Granada. El edificio fue levantado por orden del nieto de Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, quien acudió al emperador Carlos V para pedirle autorización y fundar un mayorazgo tal y como lo había dispuesto su abuelo en su testamento. Es uno de los mejores ejemplos de las casas de la oligarquía granadina, o sea, una forma de gobierno en la que el poder está en manos de un pequeño grupo de personas generalmente pertenecientes a una misma clase social o económica. Estas personas suelen tener intereses comunes y ejercer el control sobre las decisiones políticas y económicas del país.
de las construcciones granadinas civiles del siglo XVI, la Casa de Castril representa un ejemplo destacado del estilo plateresco, con un programa iconográfico reseñable que aúna símbolos mitológicos, cristianos, valores y consignas propias del clasicismo renacentista español. Es uno de los mejores ejemplos de palacios renacentistas de Granada. En lo alto de la fachada está grabada la fecha de su construcción, 1539. Lo más destacable de la Casa de Castril, arquitectónicamente hablando, es su portada, que cuenta con un rico repertorio figurativo. La mayoría de los investigadores la atribuyen a Sebastián de Alcántara, quien trabajó con Jacobo Florentino en la Capilla Real y que bebió de las fuentes de Diego de Siloé. Arquitecto y escultor castellano, uno de los primeros artistas del Renacimiento español. Siloé, como es sabido, fue el que en 1529 tomó el testigo en el proyecto de construcción de nuestra Catedral de Granada hasta su muerte, transformando el estilo gótico iniciado por Enrique Egas en 1523 por el propio renacentista. Siloé también trabajó en la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Granada. Y llegamos hasta la leyenda, la Aparecida o la Dama de Blanco y el Soldado. La leyenda cuenta que don Hernando de Zafra, señor de Castril, vivía en casa con su hija Elvira. Elvira tenía como amante secreto al joven Alfonso de Quintanilla, un apuesto mozo de una familia enemiga a la de los Zafra. Una noche, mientras Elvira y Alfonso se encontraban juntos en la habitación de ella, estuvieron a punto de ser sorprendidos por don Hernando. Alfonso logró escapar a tiempo, pero cuando don Hernando abrió la puerta encontró a su hija medio desnuda y junto a la puerta al paje que les ayudaba a intercambiar cartas y cubría los encuentros furtivos de los amantes. El padre, pensando que el paje había deshonrado a su hija, hizo ahorcar al sirviente en el balcón de su habitación. El sirviente intentó explicarse y suplicar justicia, a lo que don Hernando contestó: «Pide cuanta justicia quieras, ahí, ahorcado, puedes quedar esperando la del cielo cuanto tiempo te plazca». Una vez concluida la ejecución, don Hernando ordenó tapiar dicho balcón, dejando con ello emparedada a su hija hasta la muerte. Elvira fue encerrada en su habitación, sin tener contacto con el mundo, y un día, sin poder soportarlo más, acabó con su vida usando un potente veneno. Actualmente los trabajadores del Museo Arqueológico dicen haber visto una joven dama de blanco vagando por el edificio. La Aparecida, según cuentan, sigue vagando incansable por entre los muros del monumento, esperando hallar los ojos de su amado. No sé lo que hay de cierto en esta historia, solo sé que cuando pasas junto a la casa de Castril y miras hacia arriba, te estremeces al recordar la historia, viendo el balcón tapiado y sobre él una inscripción: esperando la del cielo.
Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, ahí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y ahí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero que tengan una buena semana y que la salud y la suerte les acompañe. Muchas gracias por su escucha. Hasta el martes que viene.